Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos al estudio de Tesalónica. Ya estamos en Instagram, ¿verdad? También en línea, ya estamos obviamente en Facebook. Estamos así también tratando de hacer algunas pruebas de, de video. ¿No se escucha? Me dicen por ahí que no se escucha. Eh, si alguien ya está en Facebook, pues también si pudiera decirme si se oye, si todo está correcto o estamos con la señal interferida o deteniéndose. Si alguien pudiera decirme, ¿todo bien? Hola, hola. Así se escucha en Facebook, ¿verdad? Perfecto. Y en Instagram, bueno, ahorita esperemos que también podamos contar con eh, alguien que nos comente. Ya se conectó también Susi, bienvenida, Edna, Jorge. Si pueden decirme allí en el Instagram si escuchan, si todo está bien, para poder iniciar, ¿verdad? Como siempre. Todo bien, ¿verdad? Sí, George, a ti siempre se te corta. Estoy casi seguro que no es mi internet, debe de ser el tuyo. Bueno, pues bienvenidos una vez más aquí a Tesalónica, el gran ejemplo. Hoy vamos a tener un estudio importante, ya estamos por concluir, ¿verdad? Este estudio que ya nos ha llevado muchos meses y gracias a Dios pues que podemos nosotros estar de igual forma pues compartiendo la palabra del Señor. Hoy es también muy especial porque vamos a dar inicio a la segunda carta a los tesalonicenses, lo que pues nos lleva ya a la recta final, ¿verdad? La carta a los tesalonicenses, a diferencia de la primera carta a los tesalonicenses, entre la primera y la segunda, es que la segunda tiene solamente 3 capítulos. Como hemos venido diciendo en los últimos estudios, pues hay mucho que eh, vamos a analizar de una forma breve en la segunda carta a los tesalonicenses, puesto que son temas que también Pablo vuelve a tocar una vez más en esta carta y que ya lo había hecho en la primera. Entonces es bien importante que nosotros pues recordemos, ¿verdad? Ahí si puedes entrar en el YouTube. Ahí está la lista de reproducción de Tesalónica, el gran ejemplo, en orden para que la puedas estudiar desde el primer estudio hasta este, que es el número 36. Yo ahí en la publicidad cometí un error y le puse episodio número 35, pero es el episodio número 36. Entonces, ahí pudieras verlo también en Facebook, aquí en mi página, en Bruno Nava, ya está la lista también de reproducción de ¿cómo se llama esto? Eh, se me acaba de olvidar, de esta misma serie de Tesalónica, el gran ejemplo, y una lista de reproducción de diferentes temas de cuando hemos tenido la oportunidad de compartir desde las instalaciones de Vida Nueva para el Mundo o en algunos estudios distintos a Tesalónica. Ya también hay una lista de reproducción, hay temas bien importantes como los escuadrones de Cristo. Bueno, ahí échate un clavadito aquí en el perfil de Facebook, ¿verdad? Ya también está esa lista de reproducción. Recordarte también que en la plataforma de vidanueva.plus ya está esta plataforma activa para que te registres de forma gratuita, no tiene ningún costo y ahí viene todas las conferencias de todos los pastores de Vida Nueva para el Mundo. Está evidentemente el doctor Armando, está Jesse, Yoshi, está Beri Bermúdez también, Moni Alducin, están los pastores César González, Josué, etcétera, etcétera, Alan, ¿verdad? Alan Alducin, todos, absolutamente todos, ahí en la plataforma de vidanueva.plus puedes registrarte y acceder a todos estos podcasts, a todas estas conferencias, a todos estos videos, y no es sino gratis, ¿verdad? Y ahí es, o también sin censura, que eso es bien importante, es una plataforma
pues que va a llenar seguramente tu vida de bendición. Y ahí también ya están los estudios de Jesús, el ejemplo a la iglesia moderna, y uno de los capítulos del Espíritu Santo, el Dios que hemos ignorado, que se están transmitiendo también por la página de Vida Nueva para el Mundo Toluca. Ahí van a empezar también a subirse. El estudio de Jesús, el ejemplo a la iglesia moderna, es los martes a las 5 de la tarde, y el de el Espíritu Santo es los jueves a las 5 de la tarde, por BNPEM Toluca, ¿verdad? Las iniciales, Vida Nueva para el Mundo Toluca. Ahí es donde tu servidor está compartiendo. Y pues bueno, pues vamos a seguir adelante. Yo había tratado de hacer algo y según yo sí me había salido, poner una cortinilla con un cronómetro regresivo para que pudieran todos conectarse y estar pendientes, pero pues la realidad es que pues no me salió. Y luego tengo aquí un par de cámaras más y la realidad es que tampoco las pude usar, así que nada más tengo esta y según yo debería de haber tenido al menos otras 3 tomas. Entonces fracasé en mi nueva producción. Pero bueno, eso no nos va a impedir compartir la palabra del Señor, ¿verdad? De estar todos atentos, y como te decía hace un momento, es bien importante pues que estemos atentos porque ya gracias a Dios, este es la segunda carta a los tesalonicenses. Yo estoy muy entusiasmado porque vienen cosas muy padres también. Ya te había adelantado que en junio ya tendremos un nuevo estudio, espéralo. Pronto te estaré dando mayores noticias. Va a seguir siendo los lunes a las 8 de la noche y si Dios nos lo permite va a ser desde las instalaciones de Vida Nueva para el Mundo Toluca, pero seguirá siendo este estudio con un servidor y lunes a las 8 de la noche. Y bueno, pues vamos a dar inicio, ¿verdad? Vamos a leer el inicio de la segunda carta a los tesalonicenses. Esto pues en el primer capítulo viene mucha enseñanza y como ya pudimos ver, pues hoy vamos a hablar acerca de la justa retribución de Dios, aunque tocaremos algunos temas, como te decía al inicio, importantes también, pero el tema central obviamente es la justa retribución de Dios. Y dice en 2 de Tesalonicenses 1, versículo 1, Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Obviamente pues viene la salutación como lo habíamos visto en la primera carta a los tesalonicenses y en todas las cartas que cualquiera de los apóstoles escribió, pues obviamente siempre hay un saludo, ¿verdad? Esto pues nos da a nosotros justamente el dato pues tanto geográfico de a quién iba dirigida la carta, porque bueno, pues se puede especular de que pues seguramente no eran los tesalonicenses, sino a lo mejor era una carta para alguien más, etcétera, etcétera, pero el Señor es bueno y en su palabra pues nos enseña justamente a quién va dirigida esta carta, ¿verdad? Pablo, Silas y Timoteo. Silvano es Silas y todo el mundo ha escuchado de Pablo y Silas y de sus viajes misioneros, etcétera, etcétera. Bueno, Silvano es Silas, por si alguno de ustedes no lo sabía. Silas es Silvano, Silvano es Silas. Y dice, pues, que los saluda en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Muy reiterativo, ¿verdad? Sabiendo que eran siempre bendecidos y siempre estaban atentos a la voz de Dios. Dice el versículo 3, algo que Pablo, Silvano y Timoteo, pues es los quienes se presenta y de quienes hablan en el versículo 3, es esto: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Qué maravilla que Pablo, ¿verdad?, siempre tenía en sus oraciones a la iglesia de Tesalónica, así como pues algunas otras iglesias y toda la iglesia de Jesucristo. Pero me llama la atención como dice aquí, que debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, ¿no? Es dar gracias siempre por la iglesia de Tesalónica, por la iglesia del Señor. Dice como es digno, pero ¿cómo es que debemos de dar gracias de una forma
digna. Pues es más sencillo de lo que a lo mejor nosotros podemos estar pensando en este momento, ¿no? Dice, hay que dar gracias siempre a Dios por vosotros, hermanos, como es digno. Lo que es digno no es el dar gracias, o sea, dar gracias dignamente, sino es dar gracias a aquel que es digno de toda nuestra gratitud, aquel que es digno de todo lo que nosotros podemos establecer como algo que Él nos ha dado, como lo que nos ha bendecido, como ha llevado nuestra vida, etcétera, etcétera, y que nosotros estamos con contentamiento, satisfechos, sabiendo que todo lo que tenemos viene de parte del Padre y que nosotros debemos de ser agradecidos por cuanto Él es digno. Te pongo en un punto pues más terrenal, ¿no? Hay personas a lo mejor que no son pues dignas, ¿no? De que se les dé las gracias por absolutamente nada, o quizá, bueno, pues hay diferentes situaciones en las que a lo mejor nosotros nos podemos encontrar, en las que no tendríamos que agradecer a alguien por nada, etcétera, etcétera, ¿no? Hay personas que no son dignas de nuestra gratitud, sino a lo mejor pues de nuestras oraciones, a lo mejor son dignas de que nosotros pues las expulsemos de nuestra vida, ¿verdad? Deseándole que Dios bendiga a estas personas, que el Señor guarde sus corazones, pero pues que a lo mejor lo mejor es no tenerlas ni cerquita, ¿verdad? Entonces hay personas que no son dignas de nuestro agradecimiento por cosas que a lo mejor hicieron en nuestra vida o con nosotros. Bueno, pero sin embargo Dios sí es digno siempre de que le demos absolutamente las gracias. Y mira, no sé cómo está muchas veces el rol dentro de la congregación, en donde nosotros podemos a veces tener la oportunidad de dar el devocional de diezmos y de ofrendas, pero yo meditando en alguno de los devocionales que, si es la voluntad de Dios, podré dar a lo mejor la siguiente semana, o no sé en qué semana Dios lo disponga, yo me quedé pensando, porque hasta en esto, hermanos, hermanas, familia, hay que meditar y hay que estudiar. Un devocional de diezmos y ofrendas, o un devocional que te pidan dar algún ministerio, etcétera, que si no se compara en cuanto a tiempo con una predicación completa, esto no implica que no sea importante. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, pues siempre hay que escudriñar la palabra de Dios. No se trata solamente de hablar el conocimiento de lo que uno sabe, pero bueno, meditando justamente acerca de esto, yo me puse a pensar en la gratitud, ¿verdad? Que Él es digno de que nosotros en todo momento seamos agradecidos. ¿Se acuerdan cuando en dos episodios del episodio anterior hablábamos, no, hace dos episodios, acerca de las exhortaciones finales, donde decía Primera de Tesalonicenses 5:18 que debemos dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús? Y yo me quedé pensando, pues claro, ¿no? Nosotros debemos de ser en todo momento agradecidos con Dios, porque pues no hay nada que no le debamos al Señor, ni que a lo mejor a nosotros no nos bendiga todo lo que la voluntad y la soberanía de Dios ha determinado para nuestra vida. Y pensando justamente en el ser agradecidos, en el diezmar, en el ofrendar, en el aportar para la obra del Señor, etcétera, etcétera, es súper importante que nosotros reflexionemos que la gratitud es un reconocimiento así tácito, sí o sí, de la soberanía de Dios. Cuando nosotros no somos agradecidos, nosotros no estamos reconociendo la soberanía de Dios. Cuando nosotros no somos agradecidos, no le estamos diciendo a Dios que nosotros aceptamos lo que ha venido a nuestra vida, que está bajo su control y que hay un propósito por el cual lo está permitiendo. Espero que me esté explicando. Si me estoy explicando, escribe ahí un dedito para arriba. Es decir, cuando nosotros damos gracias a Dios, como nos enseñaba el versículo 18 de Primera de Tesalonicenses 5, cuando damos gracias por todo, aún lo que no nos gusta, lo adverso, lo triste, lo difícil, lo que requiere de mucho esfuerzo o valentía, aún cuando damos gracias a Dios por todo eso, eso es un sinónimo de que reconocemos su soberanía. Y a veces, bueno, pues un servidor no se había puesto a pensar en ese tipo de cosas, porque pues en realidad son algo importante, son algo que edifica nuestro espíritu, puesto que estamos reconociendo de una forma mucho más tangible y de una forma más exacta lo que Dios hace en nuestra vida.
Te repito, puede ser que no sea completamente agradable, puede ser que sea difícil, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero nosotros al ser agradecidos le estamos diciendo a Dios, yo reconozco que lo que está sucediendo está bajo tu control, está bajo tu soberanía, está bajo tus planes, esto es parte, es algo que forma parte de un propósito eterno que tú tienes en mi vida. No importando, repito, la circunstancia. Por supuesto, las circunstancias que son positivas, que nos llenan de alegría, de gozo, de felicidad, pues son circunstancias que tenemos una muchísimo mayor, ¿cómo poder decirlo? Pues una mayor disposición, ¿verdad? A agradecer. O sea, pues en términos claros, o sea, cuando nos conviene, ¿no? Porque, ay, sí, esta bendición que recibí, esta ofrenda que alguien dio, ¿no? Esto con lo que me bendijo, el favor que me hicieron, etcétera, etcétera. Gracias, Señor, porque sé que fuiste tú. Gracias, Señor, gracias, Señor. Y sí reconocemos la soberanía del Padre. Fuiste tú, Señor. Yo sé que provino de ti. Yo sé que tú eres el que me sostiene, etcétera, etcétera. Y damos gracias, reconocemos esa soberanía, mas no así cuando la adversidad toca nuestra puerta. Y déjame decirte que esa soberanía sigue siendo existente y sigue siendo real aún en la adversidad, puesto que por un propósito Dios lo está permitiendo, no podemos dudarlo, y si Dios lo está permitiendo, eso quiere decir que está bajo su control, tampoco podemos dudarlo, y si está bajo su control, esto quiere decir que es voluntad del Padre que nosotros atravesemos por esa adversidad, es decir, soberanamente ha determinado que nosotros atravesemos esas situaciones. Paréntesis. No todo es responsabilidad evidentemente del Señor, ni es parte del proceso que Él ha predestinado o diseñado para cada uno de nosotros, ¿verdad? Él, a fin de cuentas, todas las situaciones que nos rodean y que por muchas veces, muchas veces, la adversidad viene a causa de nuestro pecado, a causa de nuestra maldad, el Señor con la presciencia, el preconocimiento y preordenación de todas las cosas, logra que eso de lo que aún nosotros somos responsables y que nosotros debemos incluso dar gracias por la disciplina y dar gracias por esos azotes, como dice los proverbios, que Dios al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Muchas veces eso que de esos errores que cometimos nos traen a nosotros un crecimiento espiritual mayor, y eso también está dentro de la voluntad del Padre. Si bien es cierto que fuimos los causantes de muchas de las consecuencias que no hubiéramos nunca deseado atravesar, también es cierto que Dios todas estas situaciones y todas estas circunstancias las junta y las encamina para cumplir su propósito, lo que se conoce como la concurrencia divina. Entonces, bueno, dice, debemos de dar siempre gracias, debemos de ser reconocedores de la soberanía del Padre, dice, por vosotros, hermanos, como es digno aquel que es digno, a Dios, por cuanto vuestra fe va creciendo, es algo que le debemos al Señor, ¿verdad? Porque en esta relación con el Señor viva, orgánica, real que tenemos con Jesucristo, porque esta relación que nosotros tenemos en intimidad, en congregación, en el estudio de la palabra de Dios, en el evangelismo, etcétera, etcétera, nos llena de la presencia de Dios y Él es el causante de que nuestra fe pues vaya creciendo. Porque aquí dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. Damos gracias a Dios porque nuestra fe crece. Y el amor de todos, que por supuesto es fruto del Espíritu Santo de Dios. Y cada uno de vosotros abunda para con los demás, se comparte. Versículo 4, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios. ¿Recuerdan? Pablo siempre presumiendo a los tesalonicenses, a las demás iglesias, porque perseveraban en la fe, porque estaban llenos de amor por los demás, porque eran predicadores del evangelio, porque ellos aprendían de Pablo, ya que aprendió de Jesucristo, y seguían su ejemplo.
Dice el versículo 4, ¿verdad? Tanto que nosotros mismos, dice Pablo, Silas y Timoteo, o Silvano, acuérdate, que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en la iglesia de Dios, los presumían en un buen sentido, no haciendo comparativas ni nada, sino ellos gozosos hablaban de la obra portentosa de Dios en la iglesia de Tesalónica. Dice que también presumían su paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Qué bonito se oía, ¿verdad? Que Pablo, Silas y Timoteo en las demás iglesias estaban ellos presumiendo de la obra poderosa de Dios por la fe y el amor de ellos, pero continúa el apóstol Pablo diciendo de la paciencia y la fe en todas vuestras persecuciones, es decir, que Pablo les presumía a las demás iglesias, sí, de Tesalónica, y les decía algo más o menos así: yo me admiro de la iglesia de los tesalonicenses. Qué iglesia tan maravillosa, grandemente usada por Dios, que crece en amor, que crece en fe, que crece en evangelismo, pero también crece en paciencia y en fortaleza. Qué gran iglesia, porque sufren penalidades, sufren persecución, sufren tribulaciones, y todas las soportan. Uy, no, pues bueno, uno pensando que presumiría única y exclusivamente lo bien que les iba, y escucha bien esto, les iba tan bien que la mayor evidencia de que nosotros somos hijos de Dios, de que caminamos sobre las pisadas de Jesucristo, es justamente el padecer por el nombre de Jesucristo. Qué cosa tan maravillosa. Dice Filipenses 1:29. Acompáñame a Filipenses 1:29. Dice así Filipenses 1:29. Dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, nos es concedido. No sé si fue en este estudio, sino en algún otro, pero siempre me ha encantado compartirte justo lo que es lo que se nos concede, y lo que se nos concede es algo que con antelación nosotros pedimos. No se nos concede nada que no hayamos pedido desde antes, ¿verdad? Porque, por ejemplo, pues a lo mejor los hijos de alguna familia tienen anhelos de que sus papás los lleven a lo mejor al Six Flags, de que los lleven a cenar, de que les compren algo, etcétera, ¿verdad? Y lo piden, y los papás pues hacen un esfuerzo y compran los boletos del Six Flags, compran los tenis, compran etcétera, etcétera, se le concede. Parecería como Aladino y la lámpara maravillosa, ¿verdad? El genio de la lámpara maravillosa. Te concedo 3 deseos y piénsalo sabiamente, etcétera. Bueno, todo lo que se concede es porque tuvo que haber antes una petición. Y fíjate, Filipenses 1:29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo. Ya hubo una petición, no solo que creamos en Él, sino también que padezcáis por Él. Vi qué cosa tan maravillosa, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí, el apóstol Pablo hablando. Nos es concedido no solo creer en Jesucristo, sino también padecer por Él. Y es lo que Pablo presumía a las demás iglesias, posiblemente incluyendo la de Filipos, ¿verdad? Hablando de los tesalonicenses, que eran grandemente reconocidos por el Padre, que iban muy bien creciendo en fe, en amor y en paciencia, porque ellos seguían adelante, a pesar de que eran, ¿qué? Padecían por causa de Cristo, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que crean en Él, sino también que padezcáis por Él. Eso es una bendición, familia. Padecer por Jesucristo no es una paga a lo que fui, una paga al viejo hombre, una paga al pecado. Padecer por Jesucristo es algo que se nos concede de parte de Dios.
De parte del Señor se nos concede este incremento de la fe, como vimos en 2 de Tesalonicenses 1, pero no solo que podamos creer de tal manera en las promesas de Dios que podemos seguir adelante, sino que además se nos concede, o sea, con el paquete viene que sufras, viene que yo sufra, viene que padezcamos, tanto persecución, burlas, todo lo que a lo mejor ya has padecido, y si no lo has padecido me estoy preocupando por ti. Pero ve qué cosa tan maravillosa nos enseña. Filipenses 1:29, se nos concede padecer. Se nos concede padecer. Y uno dice, bueno, pues qué ventaja entonces de ser cristiano, o sea, me están llamando a sufrir, me están llamando a padecer. Así es, ¿verdad? No te vamos a decir que no, porque Dios dice que sí. Y dice el versículo 5, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. O sea, no cabe duda, esto es una demostración del justo juicio de Dios. Esto es maravilloso porque cuando nosotros padecemos, o sea, Dios nos está diciendo, esto es una bendición y es una evidencia más de que eres hijo y que eres hija del Rey. Hace muchísimos años, yo recién había llegado a los pies de Jesucristo, yo había escuchado también el testimonio de alguien que decía, oye, pues, híjole, yo veo cómo estás en pruebas, cómo estás en tribulación, ojalá yo estuviera también así, no porque anhelara el sentirse mal, etcétera, etcétera, sino para que él y esta persona pudiera comprender que estaba padeciendo en el nombre de Jesucristo y que venía adversidad, porque esto demostraría que hay un justo juicio de parte de Dios, porque así es como somos tenidos dignos del reino de Dios. Me estás diciendo, Bruno, que entonces la salvación por reconocer a Jesucristo como mi Señor y Salvador, el único camino, como dice Juan 14:6, el reconocerlo, como dice Juan 1:12, no es suficiente, sino tengo que padecer para que Dios me tenga por digno de su reino. No es así. No nos confundamos. La obra redentora de Dios, creada, planeada desde la eternidad para que tú y yo llegáramos a los pies de Jesucristo, habla y está establecida en Juan 3:16, Juan 1:12 y Juan 14:6. Lo único suficiente es Jesucristo. Es suficiente el que nosotros a través de un genuino arrepentimiento, de una conciencia absoluta, del reconocimiento de que Jesucristo es el Cordero sin mancha que fue inmolado para perdón de nuestros pecados, a través del genuino arrepentimiento, de reconocer, por supuesto, que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede llegar a la vida eterna si no es a través de él. Pero por sobre todas las cosas, como dice Juan 1:12, de reconocerle como nuestro Señor y Salvador, y de que Dios le levantó de entre los muertos, entonces nos da el derecho de ser hechos, no solo llamados, porque a todos nos dicen, todos somos hermanos porque todos somos hijos de Dios. Así te llaman, pero Dios no te ha hecho hasta que cumplamos con lo establecido en estos 3 versículos. Somos hechos hijos de Dios. Nosotros, cuando somos hechos hijos de Dios, ¿qué dice Filipenses 1:9? Nos es concedido entonces padecer en el nombre de Jesucristo, lo que es una evidencia de que somos dignos de pertenecer al reino de Dios, no por lo que nosotros hicimos, sino porque reconocimos el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario y a Él como nuestro único Señor y Salvador. Es muy diferente a pensar que tengo que sufrir y me tengo que flagelar y me tengo que ir de rodillas a Chalma, a la villa, a donde quieras, y que con eso yo voy a entrar al reino de los cielos. ¡Qué cosa tan equivocada y qué tragedia que la vida espiritual tenga que pisotear el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, el cual nos es suficiente como Salvador, como intercesor y quien nos ha justificado delante del Padre, haciendo todas estas flagelaciones, estos sacrificios, y eso es muy,
Eso es muy duro porque Dios no manda que nosotros hagamos eso, y aunque lo hiciéramos 1000 vidas, 20 millones de veces, de ir de rodillas si tú quieres de aquí a 20 kilómetros, o ir de manos, o caminar de espaldas, o irte rodando como se te dé la gana, nada podemos nosotros hacer que nos pueda a nosotros abrir la puerta del reino de los cielos a la vida eterna. Dios lo sabía, Dios conoce su creación, Dios conocía y conoce nuestros corazones, lo que hace inequívocamente suyo y con toda la gloria y toda la gratitud y todo el crédito y el mérito suyo, el plan redentor diseñado por Dios mismo para que nosotros podamos ser justificados. Versículo 5, una vez más, esto es demostración del justo juicio de Dios. Él es justo, ¿verdad? Hay un justo juicio. Él juzga quién es digno y quién no es digno a través del padecimiento de Jesucristo. Ya te lo expliqué. Para que seamos tenidos por digno del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Versículo 6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Ojo aquí. Aquí ya vamos a entrar en materia. Aquí ya vamos a encontrar el justo juicio de Dios, la justa retribución de Dios. ¿Qué significa la palabra retribución? La palabra retribución viene del griego, voy a leerlo lento porque siempre me equivoco, ekdikesis, con 2K, ekdikesis. Ese es el original griego de la palabra retribución. ¿Qué significa? Escucha bien esto: venganza, vindicación, justicia y castigo, ¿verdad? El justo juicio de Dios, el justo castigo de Dios, la justa venganza del Padre, pero también la justicia de Dios y la vindicación que viene de parte del Padre. Y escucha bien, porque es justo delante de Dios. Ojo, no es delante de los hombres, esto es delante de Dios. Es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Vámonos, como dice el amigo Jack el Destripador, por partes. Vámonos por partes. Tenemos una evidencia de que nosotros padecemos a causa del nombre de Jesucristo, y eso es una bendición que nos es concedida, ¿verdad? Nos es concedida. Pero Dios no se goza en esa tribulación. Él sabe que nosotros sufrimos. Él sabe que en esa angustia, en ese padecer que sufrían los de Tesalonicenses, los de la iglesia de Roma, de Filipos, de Galacia, de Éfeso, de Tesalónica, de Colosas, de Galacia, todas estas iglesias, la de Esmirna, todas, padecían persecución, padecían opresión, burlas, escarnios, persecuciones, asesinatos, cosas verdaderamente feas. Todo esto no mantiene contento a Dios. Es decir, hay una evidencia, sí, que se nos concede, porque qué injusto sería Dios que Cristo sí padeció absolutamente por todo y nosotros no debemos de padecer nada. Si Él, siendo Dios mismo, siendo el Hijo de Dios, lo más valioso de la creación, lo que subsiste en todo el universo a través de Cristo, el nombre sobre todo nombre, el Rey de Reyes, recibió burlas, ¿no sería muy injusto que nosotros, siendo finitos, chiquitos, pequeños, chillones de cristal, de mazapán, amargados, con una mente limitada, y que con trabajos nos asimos de la esperanza que era Jesucristo, por amor Él a nosotros y no por nosotros, ¿no te parecería injusto que nosotros, siendo lo que éramos, no padeciéramos de la misma manera? Y ni de la misma manera, porque pues, estoy seguro que tú que me estás escuchando, que tú que me estás viendo, nunca te van a crucificar, y nunca te van a herir el costado, y nunca te van a poner una corona de espinos, y nunca te van a golpear y a escarnecer, y nunca te van a lastimar tanto el cuerpo que dejes de tener forma, y nunca te van a encerrar y te van a juzgar mal, y nunca vas a padecer lo que padeció Cristo. ¿Y cómo podemos decir que no podemos? Si la misma Biblia dice que nosotros no hemos resistido hasta la sangre, no hemos resistido hasta la muerte, y muerte de cruz.
En cambio, sí, somos de mazapán, cualquier cosita me quiebro, cualquier cosita me quiebro. Bueno, no voy a entrar en ese tema. Lo que quiero hacerte ver es que estas dos partes, que sí son evidencia de que somos cristianos, esto no tiene a Jesús, ni a Dios, ni al Espíritu Santo gozándose con nuestro sufrimiento. No tiene al Espíritu Santo, a Cristo y a Dios, pues, tomándose un té y mira cómo le va a Bruno, ja, 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 y lo persiguen, ja, 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 está en tribulación, ja, 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 ja. No, es una evidencia, sí, que nos hizo digno a través de Jesucristo de ser hechos hijos de Dios y que padeceríamos. Si Cristo lo hizo, nosotros sobre sus pisadas, por supuesto que tendríamos que ser, y ser traicionados como Él y muchas cosas. Pero Dios no se queda con los brazos cruzados. Por eso hay una justa retribución. Porque podrías también decirme, qué injusto el Señor. Ya sé que es evidencia, ya me dijiste que se me concede, ya me dijiste que es una bendición. Pablo dice, ¿no? Gócense en todas las tribulaciones. Gócense en todas las tribulaciones. ¿Qué cosa? ¿Verdad? Y que ya todo se queda así. Hay una retribución, según el versículo 6 de 2 de Tesalonicenses 1. Dios sabe de toda la tribulación, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Dios no se queda de brazos cruzados por la tribulación que estamos pasando en el nombre de Jesús. Dios no se queda con los brazos cruzados por la persecución, los insultos, la humillación, la vergüenza que nos hacen, todo lo que tú quieras, todo lo que te has pasado, todo lo que te hacen. Dios no se queda tranquilo con eso. Hay una justa retribución. El que te atribula será atribulado. Somos hijos de Dios. Y aunque se nos es concedido padecer en el nombre de Jesucristo, también es justo que Dios defienda a sus hijos y a su iglesia. Versículo 7. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Hasta ese momento, escúchalo bien, vamos a dejar de tener persecución. Vamos a tener reposo como el que tenía Pablo ya en el Espíritu, hasta que venga Cristo. Recapitulamos un poquito los últimos episodios. No es la segunda venida, es el encuentro que tenemos con Él en el arrebatamiento. Te leo los dos versículos en contexto. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Les va a ir como en feria, así decía mi abuela. Y a vosotros que sois atribulados, tesalonicenses, a ti que eres atribulado, cuerpo de Cristo, iglesia del Señor, te dará reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. ¿Cuándo, familia? Hasta que venga Cristo. Hasta que venga Cristo. Si tú tienes un ministerio, si eres pastor, si eres oveja, si eres edecán, si eres de alabanza, si eres misionero, lo que tú gustes y mandes, si tienes un llamado del Señor, si tienes una vida práctica cristiana, si tienes una vida congregacional activa, orgánica, linda, bonita, si sigues las huellas de Cristo, no vas a dejar de ser atribulado. Nunca. No, bueno, qué mensaje de esperanza me está dando Bruno, ¿verdad? Así iniciamos la segunda carta a los tesalonicenses. No es por ahí la cosa. Porque acuérdate lo que dice el versículo 6, a quien te atribule, le va a llover tribulaciones. Y dice el versículo 9, los cuales se refiere a aquellos que nos han hecho pasar por tribulación y persecución, angustia, desnudez, etcétera, 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 los cuales sufrirán pena eterna. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Ojo, aquí está hablando de los inconversos y de que aquellos que tienen una vida dedicada, aunque sea inconscientemente, pero dedicada, influenciada por el reino de las tinieblas, y que rechazan a Jesucristo en todo momento y todo lo contrario, además de no pertenecer, se burlan y te persiguen, esas personas, por decisión propia y porque Dios en su preconocimiento y preordinación de las cosas sabe que nunca le aceptarán, esas personas estarán
en la condenación eterna, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Ya no hay vuelta de hoja. Excluidos de la presencia del Señor y de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, ¿verdad? Por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros, lo pone entre paréntesis, dice todo lo que han evangelizado. Versículo 11, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. ¿Cómo es que Pablo hablaba de que nos vuelva una vez más a tener dignos de su llamamiento si ya somos adoptados, si ya somos hijos, y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder? Porque Pablo sabía que a través de la oración el Espíritu Santo puede fortalecer a la iglesia de Tesalónica. Y lo hemos platicado ya en episodios anteriores, la intercesión es algo fundamental en la vida del cristiano. El ayunar, el orar por alguien más y por los propósitos de tu esposa, de tu hijo, de tu pastor, de tu pastora, de tu organización, es decir, de tu congregación, de tus proyectos, de tu propia vida. Orar, interceder delante de Dios para que tu fe no desfallezca, para que tu llamamiento, por muy atacado que sea por el reino de las tinieblas, no se frene y que cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Esto es a través de la intercesión. Pablo nos está diciendo, yo anhelo y me glorío en que Dios va a hacer su obra y su propósito en el llamado que tiene cada uno de ustedes. Se va a manifestar esa obra de bondad, de fe con el poder del Señor, no por nuestras fuerzas, de que no, yo puedo, yo sigo adelante y somos muy echados para adelante y muy aventados y nada más vamos dando tumbos y tropiezos y a lo mejor hasta nos estamos alejando del propósito real que tiene Jesucristo para cada uno de nosotros, buscando por otros lados lo que no deberíamos de estar buscando, puesto que el Señor ha preparado obras desde antes de la fundación del mundo para que andemos en ellas y su voluntad pueda hacerse. Cumplir el propósito que el Señor tiene para cada uno de nosotros con el fin último de que el nombre de Jesús sea glorificado. Porque dice el versículo 12, para que el nombre, ¿para qué? ¿Para qué todo esto? Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Cosa tal que no podríamos hacer sin la gracia y la misericordia del Señor. ¡Qué cosa tan increíble verdaderamente! Hay un fin último, y el fin último de todo propósito del Padre es que su nombre sea glorificado. Nosotros fuimos creados para glorificar a Dios, entre sí muchas otras cosas. Como dice mi hermana, ay, sí, es que yo soy apóstol y yo fundo iglesias, sí, todo está muy bien, todo está muy padre. No lo estoy menospreciando, solo me da risa porque es algo muy cómico entre familia, pero lo más importante es glorificar el nombre de Dios. Y claro, aquellos que plantan iglesias, que fundan iglesias, que predican en congresos, que le predican a multitudes, siendo sanos en doctrina, siendo realmente maestros de la palabra, no falsos maestros, no falsos profetas, no falsos predicadores, no falsos pastores, no mercenarios del evangelio, sino los que son verdaderamente usados por el poder del Espíritu Santo. Todo eso está maravilloso, pues es voluntad de Dios el usar y tener estos instrumentos de honra, pero nada de esto podría ser importante si en todas estas grandilocuentes actividades el fin último no es glorificar el nombre del Señor. Así que hay mucha retribución de parte del Señor que viene a derivar en algo positivo. Romanos 8:28, siempre va a ser algo que a nosotros nos va a llenar y nos va a ayudar a bendecirnos y que traerá como consecuencia glorificar a Dios, porque cuando tú veas aquellos que han traído tribulación a tu vida por causa del nombre de Jesucristo, tú vas a ver la justa retribución del Padre y solamente vas a darle las gracias.
le vas a decir, gracias Señor por no dejarme avergonzado. Gracias Señor, como dice tu palabra en Romanos 10:11. Dice, pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Isaías 28:16. ¿Verdad? Qué cosa tan maravillosa que nosotros, aunque nos empecemos a sentir en tribulación, habrá una justa retribución, como dice el versículo 6 de 2 de Tesalonicenses 1. Al que, como dice también, Deuteronomio 32:35, yo bendeciré a quien te bendijere y maldeciré a quien te maldijere. No es injusto, es justo. ¿Por qué Dios tendría que bendecir a aquel que me hace como hijo suyo sufrir y padecer por causa del Señor? Repito, tercera vez, es evidencia de que somos hijos. Y si Cristo padeció, ¿qué nos hace pensar que nosotros no? Somos tenidos por dignos del reino de los cielos. Se cumple Juan 1:12, somos hechos hijos de Dios. Pero esto no significa que Dios se quede con los brazos cruzados, sino que trae la justa retribución a toda esa maldad que rodea nuestra vida. Así que no solo Pablo decía, gózate en las tribulaciones, trae esperanza. ¿Y cuál es la esperanza? Y escucha bien esto con cuidado, con mucho cuidado, porque no quiero que te confundas. Hay una esperanza de que aquello que nos ha hecho ser perseguidos, nosotros con nuestros propios ojitos podamos ver cómo Dios nos defiende y tenemos esperanza de que Él traiga venganza, vindicación, justicia y castigo, retribución a esas personas. Es bíblico. Ahora, no tenemos que estar orando como Elías, ¿verdad? Ay, Señor, que descienda fuego del cielo y que consuma a mi suegra, ¿verdad? Que consuma al tipo que se burló de tu palabra, que consuma al tipo que engañó, que mintió, que se burló de tu reino, de la iglesia, que fungía como pastor, que fungía como amigo, que fungía como predicador de la palabra, que caiga fuego del cielo y que los consuma en mi ira y mi enojo santo. No estoy hablando de eso. Pero hay una esperanza. Y eso, como todas las veces lo he dicho, incluso nos hace descansar a nosotros. Dice el Señor, probad, estad quietos y probad que yo soy Dios. Estad quietos y probad que yo traeré la retribución justa a aquel que te está haciendo daño. Vamos a salirnos del sentido espiritual. Va a traer la retribución justa a tu esposo que fue adúltero. Va a traer la retribución justa a aquel que te robó. Va a traer la retribución justa a aquel que te difamó, que te calumnió, que jugó chueco contigo, aquel que te hizo daño. Somos hijos del Rey, somos hijos de Dios. Dios se enfurece cuando hay algo en contra de sus hijos. Y si no me crees, ve lo que es capaz de hacer Dios. Vamos al Salmo 18. Déjenme encontrarlo. Dice 18:5, ciertamente la luz de los impíos será apagada y no resplandecerá la centinela de su fuego. La luz se oscurecerá en su tienda y se apagará sobre él su lámpara. Sus pasos vigorosos serán acortados y su mismo consejo lo precipitará. ¡Qué cosa tan terrible! Porque red será echada a sus pies y sobre mallas andará. Versículo 9. Lazo prenderá su calcañar, se afirmará la trampa contra él. Su cuerda está escondida en la tierra y una trampa le aguarda en la senda. De todas partes lo asombrarán temores y le harán huir desconcertado. Serán gastadas de hambre sus fuerzas y a su lado estará preparado quebrantamiento, etcétera, etcétera. O sea,
Dios no se queda con los brazos cruzados como te decían de Deuteronomio 32-35. Si alguien te bendice, Dios lo va a bendecir. Si alguien te maldice, te persigue, te atribula, sí, es prueba de que somos hijos, pero no se queda sin la justa retribución que nos enseña Segunda de Tesalonicenses 6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que atribulan. Tómala. Y ese nos es concedido padecer. Sí, habrá tribulación y Pablo presumirá, mira la iglesia de Toluca, de Metepec, la iglesia de Colombia, de Ibagué, de Bogotá, la iglesia de donde tú quieras. Mira qué bonito, sufren tribulación por causa de Cristo y no desfallecen en la fe, siguen adelante. Pero Dios no se va a quedar así, hermano, hermana, familia. No te rindas, no desfallezcas, porque habrá una justa retribución y traerán tribulación a aquellas personas. Romanos 12:20, hace rato que estábamos leyendo también 10:11. Romanos 12:20. Ora por, dice Jesús, ora por tus enemigos, ora por quienes te persiguen, ora por los que te difaman, ora por todas esas personas. Y espera, estad quietos y probad que yo soy Dios, mía es la venganza, dice el Señor. Romanos 12:20. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No te comportes igual, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Nosotros haciendo el bien a quien nos hace mal, bendecir a nuestros enemigos, a quienes nos persiguen, a quienes nos ultrajan, difaman o traicionan, pero con un corazón puro. No porque, ay, si eran 10 kilos de ascuas de fuego, te voy a echar 50. Hoy voy a estar bendiciéndote y orándote para que te caigan 50 kilos de ascuas de fuego, que venga fuego del cielo y te consuma. Eso no es un corazón puro. Nosotros estamos esperando que Dios cumpla los anhelos carnales de venganza que tenemos, cuando la venganza, la retribución, la vindicación, justicia y castigo del Padre va exactamente en donde el Señor ha determinado que es justo y merecedor a causa de esa tribulación. Lo que sembramos cosechamos. No hay manera de que sea de otra forma. Gálatas 6, versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y si nosotros somos, lamentablemente, parte de los que a la misma iglesia les ponemos el pie, eso estamos sembrando, eso también vamos a cegar. Dios nos ha prometido el perdón de pecados tanto pasados, presentes como futuros a través de Jesucristo. Es verdad, y a través de un genuino arrepentimiento. Pero eso no nos impide que tengamos que levantar la cosecha de lo que nosotros sembramos. Imagínate. Qué cosa tan importante entender también para la iglesia. Dice el versículo 10, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Versículo 11, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que vuestro Dios os tenga por dignos. Porque Pablo sabía que nosotros podríamos ser también piedra de tropiezo para la iglesia. Que se cumpla el llamamiento del Señor, para poder nosotros cumplir ese propósito y que el nombre de Cristo sea glorificado. Qué cosa tan impresionante. Familia, espero que con este estudio podamos también comprender que lo que padecemos primeramente no es en vano. Que lo que nos sucede, dice el apóstol, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Que lo que nosotros sufrimos como cristianos,
que las traiciones, que todos los engaños, que todas las lastimaduras que el mundo también ha hecho con nosotros, tendrán una justa retribución de parte de Dios. Nosotros no podemos pensar que Dios ignora todo lo que nosotros atravesamos por causa de Cristo y de cuál debemos de sentirnos orgullosos y sobre todo esperanzados. ¿Duele? Siempre va a doler. ¿Es difícil? Siempre va a ser difícil. Pero esto es importante. Hay una esperanza que nosotros no solicitamos, sino que Dios promete en Deuteronomio 32, 35 y 2 de Tesalonicenses 1, 6. Aquel que nos ha tribulado sufrirá tribulación. Y si no se arrepiente, si no conoce de Jesucristo, el lago de fuego y azufre que arde por toda la eternidad será su destino. Lo que sembramos, cosechamos. Así que ten mucha esperanza en el Padre, ten mucha esperanza en el Señor. Si estás pasando por adversidades, si estás pasando por este tipo de tribulaciones, debes de salir adelante. Debes de poder salir adelante, pues es Dios el que nos promete que vendrá con un justo pago. Quiero terminar con Isaías 35:4 me parece. 35:3. Fortalece las manos cansadas, afirma las rodillas endebles. Y tú, el que tiene las manos así y el que tiene las rodillas endebles, tú que estamos pasando tribulaciones, persecución, nos manda el Señor a fortalecer las manos cansadas y a afirmar las rodillas endebles y decirles a los que tienen el corazón apocaos, esforzaos, no temáis, no temas, no te des por vencido. Puede ser muy dura la persecución, pero hay una justa retribución. Esfuérzate, no temas, versículo 4. He aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y te salvará. Qué maravillosa promesa, ¿verdad? Pues bueno, familia, qué manera tan increíble de empezar la segunda carta a los tesalonicenses. Espero que haya sido de bendición como lo ha sido para mí. Son ya las 9 de la noche, estoy muy contento de ir avanzando, ya nos quedan pocos episodios evidentemente de esta segunda carta, y pues bueno, vamos a prepararnos para descansar esta noche, esperanzados en que el Señor está con nosotros en todo momento, de que es Jesús mismo el que ve toda esta tribulación, que no solo es evidencia, sino que nos enseña que hay una promesa inquebrantable de parte de Dios, de que su justa retribución vendrá a la vida de aquellos que nos han traído tribulación, que nos han traído angustia, que han querido avergonzarnos, pero sobre todas las cosas veremos cómo Dios sí está de nuestro lado, cuidando a sus hijos, a sus hijas y a toda la iglesia. Que Dios les bendiga, familia, nos vemos la siguiente semana. Comparte este video. Te recuerdo que en 1 hora se sube como estreno en el YouTube, también para que le pongas ahí en compartir. Ahí comparte la página Bruno Nava, donde transmitimos todo esto. Te recuerdo que ya está en la lista en el Facebook de Tesalónica, el gran ejemplo, que también está ya la lista de los diversos temas que se han transmitido también en esta página. Están las listas de reproducción también en el YouTube, y pues todos los videos y todas las publicidades y todo está también en el Instagram, ¿verdad? Así que, pues bueno, que Dios les bendiga. Vidanueva.plus es la plataforma, regístrate gratis, bájala, está llena de conferencias, de podcasts, de todo, es una cosa maravillosa e increíble y sin censura. Entonces, lánzate para allá también a vidanueva.plus, ahí también está un servidor, gracias a Dios, el doctor Armando y todos los pastores de Vida Nueva. Así que, pues, que Dios te bendiga, nos vemos la siguiente semana y que tengas muy bonita noche. Bye, bye.